Hola, hola, ¿qué tal están? Amigos recurrentes, ¿qué tal me les va? A mí, pues bueno, me agarró una gripe y probablemente se note en el audio de este episodio, de este capítulo. Pero vamos saliendo de ella. Y quizás hasta sea muy a propósito esa condición física en la que me encuentro actualmente, muy adecuada para este nuevo capítulo, el capítulo 12 más 1 del recurrente Rafa. ¿Por qué? Porque como le comenté en el video anterior, pues nuestra segunda aventura migratoria comienza hoy, al verdadero norte, a tierras frías y lejanas. Emigramos al Canadá. Vamos allá. Bueno, emigrar y hacerlo una vez más. Eso ya de por sí es tema como para un canal de videos particular. Y en el caso del canal del recurrente, pues intentaremos siempre enfocarnos en las experiencias laborales asociadas a los diferentes destinos a la que la vida nos ha llevado en todos estos años de ejercicio profesional. Y sí, llegó mediados de la segunda década del nuevo milenio y mi familia y yo, como lo comenté en el video anterior, fuimos seleccionados para emigrar a una provincia canadiense que nos brindó la oportunidad de aterrizar con un estatus de residente permanente. Las anécdotas son muchas. Es bastante difícil separar lo que es el proceso migratorio con lo relativo a la primera experiencia laboral en nuevas tierras. Bastante difícil. Pero haremos un muy buen esfuerzo. Así que vamos a ello. Lo primero, como es lógico apenas llegar, fue comenzar a aclimatarnos. Un nuevo idioma, una nueva moneda, un nuevo clima. Ya podíamos notar en la ciudad a finales de octubre, cuando arribamos, la caída de los primeros copos de nieve. Lo notábamos en muchos aspectos. Luego, el proceso de buscar dónde hospedarnos, dónde vivir como familia. Fue todo un proceso con cierto nivel de complejidad, una etapa inicial inestable, como suele suceder en estos casos, pero finalmente lo logramos. Luego, continuamos procesos bastante lógicos por los que pasa un inmigrante en este país, en esta provincia, y fue comenzar a realizar talleres que nos permitían, entre otras cosas, familiarizarnos con la dinámica de la ciudad para poder aprovechar sus recursos. Y entre estos talleres, por supuesto, se encontraron también talleres de empleo. Empezamos a participar, empezamos a realizar entrevistas y finalmente, pues, se concretó una oferta laboral relacionada con nuestra área en la industria alimentaria canadiense en esta oportunidad. Y adivinen qué, en el departamento de producción una vez más. Así que, pues nada, aquí tenemos la evidencia de cuando los eventos son recurrentes y sus protagonistas unos recurrentes, porque, entre otras cosas, una vez más volvimos a compartir roles e incluso trabajo en la misma empresa, mi esposa y yo. Así que, nada, los ciclos, independientemente, vuelven una vez más a completarse.
Muy bien, hablemos de la empresa. Se trataba de una empresa realmente gigante. Una empresa con filiales tanto en Estados Unidos como en Canadá. Una empresa básicamente dedicada a la elaboración masiva de papas fritas. ¿Sí, señor? Papas fritas. Para nada el mejor ejemplo de un proceso destinado a alimentos mínimamente procesados. Y es así. La vida nos sube, nos baja y nos hace quizás participar de dinámicas en las que inicialmente podemos no estar de acuerdo, pero la necesidad impuso las reglas. Básicamente nosotros ambos realizamos un trabajo inicial como operarios de máquina. ¿Qué quiere decir esto? El entry level position en esta empresa, el nivel más básico, era de un trabajador que podía estar desempeñando funciones variadas de nivel bastante básico. El siguiente peldaño era el peldaño de operador de máquinas. Nosotros, en virtud del perfil profesional, en virtud de la experiencia, pues fuimos considerados para ocupar ese puesto, esa posición de segundo nivel, básicamente operando la maquinaria que permitía el empacado de las papas fritas. Tal como se los digo, operarios de la empaquetadora del producto final. Segundo aspecto importante a recalcar. Se trató de turnos rotativos de 12 horas de producción. Esto significa que comenzábamos a las 7 de la mañana y terminábamos a las 7 de la noche. En la empresa hacíamos pues pausas, recesos y hacíamos una media hora de almuerzo también durante nuestro turno de trabajo. Es importante también comentar que en nuestro caso, siendo o tratándonos de un matrimonio, básicamente mi esposa y yo no compartimos el mismo turno de producción. Comentamos en su oportunidad que teníamos un hijo menor de edad, del cual prioritariamente debíamos hacernos cargo, y la fórmula que nos fue planteada fue básicamente ponernos a trabajar en diferentes turnos, lo que significó que uno de nosotros siempre estuvo a cargo de nuestro pequeño y luego nos intercambiábamos. De hecho, lo de intercambio fue prácticamente algo literal. Recuerdo que en el horario justo intermedio entre el cambio de turnos, nuestro hijo quedaba en una guardería por el lapso de 1 hora para que uno de los padres le dejara allí y el otro le pudiera pasar a buscar. Significa que fue una época de cambios, una época potente de ir asimilando todo lo que significaba emigrar a un país tan distinto. Ahora bien, ¿en qué consistía el trabajo? Pues como dije a grosso modo, en la operación de la maquinaria de empaquetado. Esta maquinaria era básicamente una multipesadora que pesaba previamente
la cantidad de producto declarado en las bolsas y que las descargaba a una segunda máquina, básicamente que sellaba estas bolsas, y una línea posterior pues realizaba el correspondiente codificado y el correspondiente paletizado. Todo este proceso se llevaba a cabo, al menos en su último tramo, en condiciones de refrigeración. Significa que es una variable también a considerar que influía sobre el turno de producción. 12 horas en las que literalmente estábamos frente a una máquina, de pie, recorriendo la línea de producción y chequeando que controles como la detección de metales, el codificado, se realizaran de manera correcta. Importante, durante el turno de producción cambiaba el formato. Significa que el operario no simplemente se limitaba a apretar botones, tenía que cambiar, echar llaves, literalmente cambiar la maquinaria en el caso de que durante su turno se presentaran empaques de diferentes pesos. Bastante exigente, desafiante. Y sí, ciertamente, por supuesto que si necesitábamos hacer uso del baño, hacíamos una pausa, pero mucho del turno de trabajo se realizaba de pie frente a la maquinaria, custodiando que el proceso se desarrollara de manera correcta y de manera óptima según los estándares establecidos. Otra parte importante en la que, independientemente de que fuéramos operarios de maquinaria, también participábamos, era en ciertas labores de limpieza. Imagínense, por ejemplo, que el proceso de prepesado de ese producto terminado se realizaba en una parte de la estructura ubicada en un nivel superior. Y posteriormente, en cierta medida por gravedad, el producto caía a la empacadora como tal y continuaba el proceso. Pues cada cierto tiempo, una o dos veces durante el turno de producción, pues el operario debería dirigirse a esas áreas de la estructura de la línea de producción en la que eventualmente se podía estar acumulando, por ejemplo, restos del producto que haya podido caer al piso, por ejemplo, o durante su transporte se pudiera estar acumulando inapropiadamente en diferentes puntos. Recuerdo que esa área era un área bastante restringida, pero no solamente restringida a un personal específico. Me refiero a que era un área bastante confinada. Recuerdo que entrar allí suponía literalmente inclinarse. Inclinarse porque la altura de esa área como tal era bastante pequeña. Y debíamos barrer el producto que había caído en el piso de esa área y hacerlo básicamente en cuclillas. No sé si han probado barrer algo estando en cuclillas, pero es algo bastante duro de realizar y de realizar de manera correcta. Significa que era un trabajo bastante físico, era un trabajo bastante exigente desde el punto de vista orgánico. Y fue algo por lo que tuvimos que pasar como parte del proceso de aprendizaje que más adelante podía brindarnos nuevas oportunidades en esta misma empresa o en otra
de características similares. Pues sí, en esta fábrica el aprendizaje fue muy diverso, en muchos sentidos. Recuerdo, por ejemplo, que allí tuve la oportunidad de aprender e incluso llegar a certificarme como manejador, conductor de montacarga. Y vi, por supuesto, muchas cosas ocurrir en los diferentes turnos de producción. En ocasiones, por ejemplo, cuando había algún tipo de fallo del proceso de refrigeración, de congelación del producto terminado, pues logramos presenciar mucha pérdida de producto. Producto que llegaba ya a las empacadoras descongelado, ablandado, y que la manera de sacarlo de la línea era básicamente empaquetándolo. Posteriormente, pues ese producto llevado en montacargas se destinaba a alimentación animal, previamente habiendo sido liberado de los empaques de las bolsas plásticas. Significa que otra cosa que vimos mucho fue la producción de muchos residuos plásticos. Ya se pueden estar un poco quizás imaginando que se trató de un trabajo que consideramos definitivamente como una etapa. Afortunadamente, nuestro estatus como residente permanente nos permitía cambiar de empleador. Y es algo que no tardamos mucho en reconocer como una probabilidad alta de que ocurriese. Por supuesto, siempre he dicho y siempre diré que cada cabeza es un mundo, cada persona asume los procesos de manera particular y seguramente así ha sido. Hay personas que estando dentro de la misma organización pasaron por esas etapas y lograron, ascender a estratos progresivamente mejores en cuanto a funciones, responsabilidad, etc. En nuestro caso, o en mi caso particular, pues llegó un día en el que me di cuenta que esta dinámica que llevábamos como familia podría terminar afectándonos. Recuerden, turnos rotativos que no podíamos compartir como familia. Significa que cuando yo estaba trabajando, mi esposa y mi hijo estaban durmiendo en casa. Y cuando ella trabajaba, mi hijo y yo lo hacíamos. Significa que hay que saber reconocer cuando algo con estas características debe ser acotado en el tiempo. Y así sucedió. Pues bien, llegados a este punto y ya para finalizar, pues he de decir que todo este gran esfuerzo desde el punto de vista laboral se vio a su vez aderezado con otro tipo de esfuerzos asociados a lo que es vivir en Canadá. Por ejemplo, nos tocó en más de una oportunidad conducir bajo una tormenta de nieve intensa. Y, por ejemplo, la misma nieve nos tocó palearla, liberar nuestros coches, nuestros carros y poder así transitar. Significa que fue una etapa en la que se sumaron, por ejemplo, cambios como el que nuestro hijo en particular logró experimentar, cambiar de institución educativa en un par de ocasiones para adaptarse a nuestras condiciones de trabajo. Es decir,
agradecidos por la oportunidad, pero conscientes de que tocaba cambiar. Y eso es algo que les comentaré en la próxima oportunidad, porque la historia continúa y el recurrente Rafa, una vez más, continúa en su búsqueda. Hasta la próxima.